Le damos la bienvenida a ustedes mientras van llegando todos los colegas, amigos. Estamos en una nueva reunión de este ciclo de actualidad en la parte de jurisprudencia penal tributaria organizada por nuestro Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario y la Universidad de Salvador. Como ustedes saben, siempre los expositores, Graciela Manonella, Santiago Mosetec, están con nosotros, así que el agradecimiento a ellos, y siguiendo los lineamientos que tenemos siempre acordado, primero damos lugar a la exposición de ambos profesionales y luego pasamos entonces al intercambio de opiniones. Así que, Santiago, si querés colocar el material. Bueno, cómo no. Ahí voy a compartir el PowerPoint de hoy con los tres casos seleccionados. Ahí está. Perfecto. Bueno, el primer caso que vamos a ver es un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, de la Sala Cuarta, que ha circulado por muchos chats, que es el caso de Grido de la cadena de heladerías, en relación a Asociación Ilícita Fiscal, la 27743 y el famoso decreto 608, que habilita en algún punto el Poder Ejecutivo a poder extinguir la acción penal en caso de asociación ilícita fiscal. Ahora vamos a ver en este caso qué dijo la Cámara Federal de Casación Penal en base al Tribunal Oral Federal de Córdoba que había dictado la extinción de la acción penal. Después vamos a ver un caso de evasión previsional y el rol de parte querellante de la Cámara Penal Económico de la Sala B en el precedente Uber. Esto, bueno, nada, vamos a ver, voy a comentar algún otro antecedente donde la Cámara Penal Económica había aceptado el rol de parte querellante de un particular, ¿no? Y no así, como dice la ley de régimen penal tributario en el artículo 23, la facultad que tiene el FICO de constituirse como parte querellante. Y después el último punto es un fallo interesante sobre el tema de la prescripción de la persona jurídica, si va por el máximo de la pena en abstracto en lo que refiere a la persona física, o sea, en el caso de una evasión agravada, como es este caso de la Cámara Federal de La Plata, 9 años, o va por el máximo de la pena que prevé para la persona jurídica, que era 5 años. Eso va a cambiar en caso de que esté extinguida la acción penal o no. Bueno. Comenzamos entonces con el primer fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, la Sala Cuarta. Como les comentaba, este caso, el ACOR es la contribuyente y es la famosa casa de helados, de venta de expendio de helados, que trabajan a través de la modalidad de franquicia que se conoce como Grido. Bueno, como les comentaba, el Tribunal Oral Federal número 2 de Córdoba hace lugar al planteo de extinción de la acción penal aplicando como ley penal más benigna la 27743. Entonces, entiende que al haber sido zanjada la deuda, la pretensión fiscal, entiende que bueno, se dicta el sobreseimiento de los imputados en la causa por asociación ilícita fiscal. Esto es apelado por el fiscal, por Carlos Gonela, que interpone recurso de casación. Entiende que la realidad que la sentencia no está válidamente fundada y que es errónea la aplicación de la 27743 para extinguir la acción penal y que esto fue reglamentado en el decreto, en el 608 del 2024, pero la ley en sí nada decía de la posibilidad de extinguir la acción penal en los casos de asociación ilícita fiscal, artículo 15C del régimen penal tributario. Entonces afirmó, dice que la inclusión del señalado tipo penal por medio de un decreto reglamentario resulta una injerencia indebida e inconstitucional y ha alterado el espíritu de la ley. O sea, están incluyendo un tipo penal, o sea, la extinción, una amnistía de un tipo penal a través de un decreto que reglamenta la ley.
Dice, indicó que no es una potestad del Poder Ejecutivo incorporar nuevos tipos penales, no incluidos dichos ni mencionados por el Poder Legislativo. Dice que el tipo penal, como sabemos, el tipo penal de la asociación ilícita fiscal es un tipo penal autónomo y abstracto, ¿no? Y en sí la figura no tiene una deuda a la cual cancelar, ¿no? Porque es tres o más personas que se reúnen habitualmente con la finalidad de cometer delitos previstos en el régimen penal tributario, con lo cual no es que va de la mano de una deuda directa que tenga que cancelar. Eso es un poco el fundamento, y la realidad es que ellos, esta familia, había utilizado la 26860, que era la vieja ley esta de los sedines, y habían exteriorizado, ahora vamos a ver, un monto de $2 millones, eh, a través de esa ley, pero esa ley no preveía la extinción de la acción penal y ahora querían usar los beneficios de la 27743 para poder extinguir la acción penal. Bueno, el doctor Hornos analiza la causa penal del contribuyente El Acor, dice que no era solo que El Acor había evadido, digamos, ventas marginales, sino que era todo un entramado, desde fecha, dice, no determinada con exactitud, ubicable entre fines del 2007 o principios de 2008 hasta el 23 de mayo del 2012. Toda la familia, el padre y el hijo, organizaron una asociación destinada a cometer los delitos previstos en la 24769 con la finalidad de obtener una mayor rentabilidad económica. Dice que las conductas ardiosas reseñadas habrían sido organizadas, ejecutadas, controladas y proyectadas para obtener ventajas económicas, merced a la comisión habitual de indeterminados ilícitos fiscales por parte de distintos contribuyentes. O sea que no era solo, digamos, lo que sería la casa matriz de la COR, sino que también acá había evasión, mismo hasta de los franquiciados, era toda una matriz para evadir impuestos al fisco nacional. Y que uno de los planteos que hace dice que el decreto 608 no establece que en todos los casos de imputaciones por el delito de asociación ilícita fiscal podrá extinguirse la acción penal, sino solo en aquellos casos en los que la imputación del 15C del régimen penal tributario se vincule a obligaciones totalmente incluidas o canceladas en el marco de este régimen. Y dice que esta pluralidad de actos delictivos claramente no conlleva poder extinguir la acción penal por haber exteriorizado esos $2 millones, ¿no? Sino que hay una pluralidad de delitos más allá de esa imputación particular que quiere hacer el contribuyente, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que hizo el contribuyente es exteriorizar $2 millones. Tampoco se ha demostrado la cancelación total de las obligaciones que resultaron incumplidas como consecuencia de la actuación de la organización criminosa. No se han identificado cuáles fueron todas las obligaciones vinculadas a la actuación de la asociación ilícita. Bueno, acá adhiere el doctor Carbajo y ordenan, hacen lugar a recurso de casación, revocan la resolución recurrida y lo reenvían al tribunal oral para que nada, celebre el juicio oral. Pero hay una disidencia del doctor Diego Barrotaveña en el fallo que entiende que las juezas del Tribunal Oral Federal nada, fallaron a derecho y que está bien fundada la sentencia del Tribunal Oral. Dice que el legislador no tuvo la intención de excluir al delito de la asociación ilícita del régimen de regularización bajo examen, que respecto del 608 del decreto que se cuestiona, dice que las partes no han logrado demostrar la invalidez constitucional que invoca al alegar un supuesto exceso en las facultades propias del Poder Ejecutivo. Dice que la invalidez de un decreto no se configura necesariamente por su texto sea distinto al de la ley objeto de reglamento, sino porque aquel es contrario al espíritu y a los fundamentos de la ley en sentido formal. Bueno, y acá un poco a lo que lo orienta el doctor Barrotaveña, dice, bueno, la realidad es que si el bien jurídico tutelado en el régimen penal tributario es la hacienda pública, en sentido dinámico, lo que hace al ingreso
para hacer frente a los gastos públicos, se entiende que ya con la 26.860 depositó la suma de 2 millones de dólares correspondientes a las ventas omitidas que le había determinado el organismo recaudador. Entonces, en este lugar, bueno, él nada, toma lo que es el fallo del tribunal oral, pero por mayoría, con los votos que les comentaba de Hornos y Carballo, ordena al tribunal oral federal, ya creo, directamente celebrar el juicio oral. O sea, acá tenemos dos votos de mayoría, donde entienden que no se aplica la ley penal más benigna en el caso de la 27743, ya que entiende que no había saldado las obligaciones. Creo que acá hay una particularidad en el fallo, como que nunca se llegó a hacer una determinación de oficio de los montos estimados exactamente, y creo que el voto de la mayoría va un poco a eso. Como no está cuantificada perfectamente la deuda, nunca se llegó a cuantificar exactamente la deuda evadida, y el contribuyente solo a través de CEDINES blanquea 2 millones de dólares, dice, bueno, la realidad es que no sabemos, como no tenemos exactamente cuantificada la deuda, no sabemos si ese total de 2 millones de dólares que exteriorizó a través de la 26.860 daría lugar al pago total de la deuda para poder extinguir la acción penal. Bueno, otro caso que les comentaba es de la Cámara Penal Económico de la Sala B, ahora del 8 de julio del 24. Es en el caso Uber, esta plataforma de autos, ¿no? A disposición, de choferes a disposición, eh, que bueno, ha tenido varias cuestiones dentro del organismo fiscal, se le ha determinado por aportes y contribuciones, que está pendiente en la Cámara Federal de Seguridad Social. Y en este caso, en particular, se quiso constituir como querellante la Cámara Argentina de Agencias de Remises, en el marco del artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación. Esto fue rechazado por la primera instancia, no hace lugar a su rol de parte querellante, interponen un recurso de apelación ante la Cámara Penal Económico, y lo que surge es de los hechos, dice que bueno, es una denuncia que hizo Arca contra los integrantes de Uber con relación a la comisión presunta del delito de evasión de aporte y contribuciones al sistema de la seguridad social por los periodos 2016 a 2018, y el juzgado no hizo lugar a que se pueda constituir la Cámara Argentina de Agencia de Remises, ya que no se cumple a su respecto la condición de particular damnificado en los términos del 82. Dice el pretenso querellante, por no haber tenido en cuenta lo gravemente denunciado, dice la denuncia formulada por la Cámara Argentina de Agencia de Remises no se limita pura y exclusivamente a la evasión de aportes de la seguridad social, que es el bien jurídico a tutelar, ¿no? Sino por todo tributo local que debe abonar una empresa, sean IVA, ganancias o bienes personales. Dice que, bueno, conforme a lo que estableció el tribunal, dice que la legitimación para ser tenido por parte querellante que surge de la lesión del bien jurídico protegido de la ley como regla general, corresponde al titular del derecho violado, es decir, al particular ofendido por aquel delito, circunstancia que no se verifica en este caso con la relación a la Cámara, con relación a la Cámara Argentina de Remises, puesto de lo que por los delitos previstos por el denominado régimen penal tributario no se protege un patrimonio individual, sino que se tutelan intereses supraindividuales. Bueno, entonces, por el juego también del artículo 23 del régimen penal tributario, es que se otorga al Fisco Nacional la representación para ejercer el rol de particular ofendido. Después Carolina Roviglio indaga un poco más en la cuestión, también rechazando la posibilidad que la Cámara Argentina de Remises se constituya como querellante. Dice que en el estado procesal de la causa, el perjuicio que se afirma padecido como consecuencia de los hechos investigados tendría una diferente naturaleza que la requerida por el 82 del Código Procesal Penal de la Nación, puesto que no se trataría de un perjuicio directo como requiere la norma aludida.
Dice, ello es así toda vez que partiendo de que el concepto de igualdad debe entenderse como una equivalencia en las circunstancias, ser un ciudadano cumplidor de las obligaciones tributarias y profesionales a su cargo no lo torna por sí solo titular de un agravio directo contra quienes no lo serían, por lo que ser un contribuyente cumplidor no legitima por sí solo para constituirse en parte querellante. Por consiguiente, se observa que la condición del particular damnificado del peticionante no se encuentra verificada en el actual estado de la investigación. Esto, yo tengo un precedente de esta, que creo que había algún otro más dando vueltas, donde le dejaron constituirse como particular damnificado eh, a un tercero, y era el caso Raele contra la UOM. Raele era un directivo de la UOM que denuncia a la UOM por pago de salarios sin registrar. En sí lo habían encontrado en un buquebús, no me acuerdo, saliendo para Uruguay con un bolso, no recuerdo si eran de 200.000, 400.000 dólares, no me acuerdo cuál era el monto de este sindicalista, y para justificar el origen de ese dinero, dijo que se le pagaba una fracción del salario sin registrar en base a unos beneficios que tenían de un seguro de vida o de retiro, no recuerdo bien. Entonces, en base a eso, se presentó, hizo la denuncia penal y solicitó ser tenido como parte querellante, y en su momento, no tengo el fallo acá, pero lo recuerdo, pues nosotros, Arca estaba haciendo el informe determinativo de deuda, se lo admitió como particular damnificado. O sea que, bueno, ahí tenemos, por lo menos que yo recuerdo, un precedente, y creo que hay uno más que sí se dejó a un particular. Y el último caso que les comentaba es el tema del cómputo de prescripción para la persona jurídica. Si se toma el máximo que refiere el régimen penal tributario en el caso de sanción a la persona jurídica, o se toma la pena máxima para la persona física. En este caso, la Cámara Federal de La Plata, la Sala 1, ahora el 11 de julio del 2025, intervino en un recurso de apelación interpuesto por el fiscal en virtud de que declaraba extinguida la acción penal a esta persona jurídica y lo sobreseía. Y la discusión era esta: si se utilizaban los 5 años o la pena máxima que cabría en abstracto por el delito de evasión agravada de 9 años. Y dice, devine atendible las críticas de las recurrentes en lo que se refiere a la exigencia de ponderar en abstracto la escala penal prevista en la figura del delito principal, como regla indefectible para inferir el espacio temporal en que el Estado conserva su potestad de persecución punitiva. Y se cabe mencionar la posición que ha sido sostenida en términos uniformes por las 4 salas de la Cámara Federal de Casación Penal en cuanto a que el plazo de prescripción referido a la persona jurídica es, al igual que para las personas físicas, el que surge de considerar la pena más grave con la que se combina el delito de que se trate, que en el caso tiene adjudicada la pena de prisión, por lo que se extingue únicamente en la medida que haya transcurrido el máximo de los años previstos para el delito en que encuadrar. Entonces, esto, al pasar de 5 a 9 años, se entendía que no estaba prescripta la acción penal. Bueno, acá les dejo mi mail por cualquier cosa, el Instagram del Centro Penal Tributario, la página web donde se suben todos los fallos y los PowerPoint. Y nada, después quedo abierto a preguntas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por la presentación. Bueno, vamos ahora a pasar entonces a la presentación de Graciela Manonellas y luego pasamos entonces al intercambio de opiniones entre todos. Graciela. Hola, bueno, de nuevo buenas tardes. Un minutito.
Mientras tanto, vamos a comentar que en el día de ayer el Congreso, que estuvo muy activo, la Cámara de Diputados, dio media sanción al proyecto de modificación de la ley penal tributaria, con los nuevos valores, y este es un proyecto distinto, porque este es el de López Murphy, o sea, es un proyecto distinto al del Ejecutivo, que viene en la ley de inocencia fiscal. Y lo más importante es que este proyecto contempla una situación especial que es un mecanismo de actualización ¿No de hablaste? las distintas No, no, por condiciones ahora no hablaste. en función del salario mínimo vital y móvil, cosa que el proyecto del Poder Ejecutivo, que también actualiza los pisos, pero no tiene ningún mecanismo posterior de actualización. Así que bueno, tenemos que ver qué va a pasar con esta situación de en adelante. Adelante, Graciela. Bueno, ¿se ve bien y me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Bueno, este primer fallo, como ustedes habrán visto en el título, sobre la doble vía. ¿Qué doble vía? La vía penal tributaria y la vía contenciosa. Es un fallo muy interesante de la Corte Suprema reciente de julio del 2025 que viene de Tucumán. Acá lo que pasaba es que la FIP, Arca, había impugnado la declaración jurada del contribuyente en el impuesto a las ganancias porque consideraba al contrario del actor que la suma que él había percibido por una indemnización, se trataba de una expropiación de un inmueble, él había adquirido el 45% de los derechos y acciones sobre esa expropiación, el contribuyente pensaba que esto no estaba grabado. Y ahora vamos a ver qué artículo citaba el contribuyente. Mientras que Arca pensaba que, pensaba no, estaba, o sea, fundaba su pretensión en que esta suma sí estaba grabada. Ahora, la sala 2 de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal había confirmado ya la decisión del Tribunal Fiscal que lo que había hecho el Tribunal Fiscal había revocado lo que decía la DGI. ¿Cuál fue el fundamento para revocarlo? Bueno, que el fisco no rebatió los argumentos del Tribunal Fiscal que había considerado que esta indemnización por la expropiación no se encontraba sujeta a impuesto. Estamos frente, me olvidé decir que este es el dictamen de la procuradora, ¿no? De Laura Monti, de la Corte Suprema. Ella hace este reconto que hoy yo estoy resumiendo. La procuradora dice, están agregadas copias certificadas tanto del Juzgado Federal de Tucumán, de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y de la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal. Todos estos fallos estaban a favor del contribuyente. Distintas instancias, sigue diciendo la procuradora, del fuero penal, todas eran contestes en que esto estaba exento. Por lo tanto, dice, no se puede desconocer que estas conclusiones del fuero penal tributario tienen incidencia sobre el pronunciamiento en materia impositiva. Destaco esto, ¿no? O sea, el pronunciamiento en sede penal va a tener incidencia sobre el pronunciamiento en materia impositiva. Por lo tanto, al estar disconforme el fisco, esto interpone recurso extraordinario. Recalqué esto porque después hay un fallo muy profundo que hacen dos de los vocales de la Corte Suprema que son muy esclarecedores sobre este tema. ¿En qué centró el agravio la DGI? En que el contribuyente no era el propietario sometido a expropiación. Por eso no le alcanzaba lo que dice la ley 21499 en el artículo 20. Él había comprado esa parte de la expropiación, no era el propietario del inmueble sujeto a expropiación.
al adquirir estos derechos y acciones este contribuyente, esto, considera la DGI, es una colocación de capital que se encuentra grabada por el artículo 45, inciso A, de la 2628, y fuera del ámbito de la exención como he considerado. Finalmente, la procuradora dice, la solución que se está dando al caso sigue en pie. Por lo tanto, corresponde declarar formalmente inadmisible el recurso extraordinario. Quiere decir que coincide con todas las instancias, tanto contenciosas como penal, en que esto no está grabado. Y para ella hay que declarar inadmisible este recurso extraordinario. La Corte comparte los fundamentos de la procuradora, declara inadmisible el recurso. Pero acá voy a destacar estos dos fallos, de Rosencrantz y de Lorenzetti. Ellos dicen lo siguiente. El organismo recaudador, luego que dictó la determinación de oficio, optó por promover la denuncia penal, porque según la DGI había que promover denuncia penal. Quiere decir que para la DGI estaba tanto el elemento objetivo como subjetivo para seguir adelante con la denuncia penal. La justicia penal sobresea al actor. Esto es compartido, como ya vimos, por todas las instancias. Esto quedó firme y pasó en autoridad de cosa juzgada, antes de que el tribunal fiscal se expidiera. Entonces, le toca al tribunal fiscal, revoca también la resolución determinativa del organismo recaudador. El vocal que fue preopinante señaló que Arca, pese a que no ignoraba lo resuelto en sede penal, porque como vimos se había resuelto antes que lo del tribunal fiscal, siguió adelante porque no estaba de acuerdo, porque decía que no era competencia de la justicia penal analizar este tema. Entonces, estos dos vocales, Rosencrantz y Lorenzetti, hacen un análisis de los artículos 18, 19 y 20 de la entonces 24769, que era la que estaba vigente en ese momento. Dicen, a ver, el artículo 18 establece la procedencia de denuncia una vez que esté dictada la determinación de oficio, aun cuando estén recurridos los actos respectivos, como todos sabemos. ¿Qué dice el 19? Aun cuando los montos fueren superiores a los previstos en los artículos 1, 6, 7 y 9, no hay que formular denuncia si de las circunstancias del hecho surgiere manifiestamente que no hay una conducta punible desde el punto de vista penal. ¿Qué dice el 20? Bueno, que la DGI debe abstenerse de aplicar la multa hasta que sea dictada la sentencia en sede penal. Hacen un reconto de estos tres artículos para resolver. Entonces dice, la composición de la deuda reclamada forma parte del elemento objetivo del tipo penal, del delito de evasión, ¿no es cierto? Este es un presupuesto necesario, pero no suficiente para determinar el delito. ¿Por qué? O sea, la deuda, perfecto, es un elemento objetivo del tipo penal. Y con buen criterio ellos dicen, ¿es un presupuesto necesario? Sí, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque falta analizar el elemento subjetivo. Bien, entonces, en cuanto a los artículos 18 y 20 del actual régimen penal tributario, estas normas siguen manteniendo una redacción similar a la 24769. Resaltan que ya en jurisprudencia de ese tribunal ha concedido jerarquía constitucional a la cosa juzgada, por supuesto. ¿Y esto en qué garantías se basan? En reconocer los derechos de propiedad, de defensa en juicio y de seguridad jurídica. Ahora, el trámite de la doble vía debe estar reservado para qué? En los casos en que el organismo haya formado la convicción administrativa de que realmente hay un delito. Repito, convicción administrativa de que hay un delito. No basta con el elemento objetivo solamente. No basta con el monto superior hoy por hoy a 1,5 millones. Siguen diciendo, formular una denuncia penal por el mero hecho de superar los montos
afecta los derechos y garantías del contribuyente, si es que no se analiza el elemento subjetivo. Entonces, ¿qué hizo la ley 27430 para dar mayor claridad? Incorporó un tercer párrafo al artículo 18. ¿Y qué es lo que ordena este artículo? Antes de la denuncia debe haber una decisión fundada. ¿Fundada por quién? Por todos los funcionarios que han intervenido. Llámese el jefe de la división fiscalización, llámese el jefe de la sección o del departamento penal tributario. Hace falta un dictamen jurídico que dice, a ver, en este caso hay que formular la denuncia. ¿Por qué? Porque están dados los elementos objetivos y subjetivos. Y además, este régimen penal tributario en el artículo 19 dice, el organismo no tiene que formular denuncia cuando surgiere manifiestamente que no hay una conducta punible. Entonces, el principio de la doble, perdón, el principio de esta doble vía es una excepción. Esto está muy bien. ¿Por qué? El principio de la doble vía es una excepción a la regla. ¿Por qué? Porque hay prohibición de denunciar cuando no hay delito. Entonces, por eso lo llaman excepción. ¿Cuándo voy a denunciar? Cuando yo, organismo recaudador, luego de analizar todo, considere que hay un delito. Cuando se instala esta doble vía, hay que reconocer la atribución plena del juzgado penal. El organismo recaudador ya no puede apartarse porque esto le resulta desfavorable. Y fíjense lo que dice, ¿no? Estos la Corte Suprema en estos dos fallos, pronunciamientos de Rosencrantz y Lorenzetti. Al haber hecho esto, el organismo incumplió con el artículo 19 entonces de la 24769, que le prohibía hacerlo si de las circunstancias del hecho surgiere manifiestamente que no se ha ejecutado la conducta punible. Solamente se trató de una discrepancia. Entonces, se considera entonces que ya teníamos la justicia penal en su totalidad a favor del contribuyente. Contencioso, llámese tribunal fiscal, contencioso administrativo, también a favor del contribuyente. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que el organismo recaudador denuncia en sede penal conductas que no constituyen delito. Y, no obstante, lo que resuelve ese fuero que hace cosa jugada, continúa exigiendo el pago del tributo. Entonces, acá se afectó el principio de intangibilidad de la cosa juzgada. No se puede no se puede seguir apelando porque no conviene cuando ya hay una cosa juzgada en sede penal. Por lo tanto, se declara inadmisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada con costas. Destaqué estos dos pronunciamientos porque me parecieron muy ricos para analizar esto de la doble vía. Por un lado, régimen penal tributario, por el otro lado, contencioso. El juez penal, esto ya lo hemos visto muchas veces, tiene la totalidad del análisis de los hechos para decidir si hay delito o no. Y habiendo ya una sentencia, no puede seguirse adelante porque se provoca lo que todos conocemos, el escándalo jurídico. Bien, pasamos a otro fallo, que es la extinción de la acción penal tributaria en las leyes de blanqueo y sus efectos sobre el lavado de activos. Acá hay dos fallos, uno del año 2020, más antiguo, y otro más reciente, de septiembre del 24, que son de la Cámara Federal de Casación Penal, la misma sala, ¿no? La sala cuarta. Brevemente vamos a explicar estos dos fallos, a ver qué pasa. ¿Qué es lo que se discute acá? Si el acogimiento, ¿se escucha bien? Porque estamos acá con... Se escucha perfecto, sí, sí, muy ¿Sí? bien. Bueno, si el acogimiento
al régimen de la 27260, la ley de blanqueo, que deriva en el sobreseimiento, pero solamente por los delitos tributarios de evasión fiscal, alcanza para desvirtuar la figura de lavado, es decir, eh, se une con el lavado y por lo tanto queda también desvirtuado. Es decir, como debe interpretarse la autonomía del delito de lavado con relación al delito precedente de evasión. Recordamos, por supuesto, lo que ya todos conocemos, ¿qué es el lavado? Bueno, es el proceso por el cual, con distintas etapas, se trata de que esos bienes de origen delictivo entren en el sistema económico legal, ¿no? Se le da una apariencia de legitimidad, haciendo todo un proceso, un entramado, para lograr que nadie se dé cuenta. Este delito lo tenemos en el 303 del Código Penal. Con esta nueva redacción del 303, la ilicitud no se circunscribe a determinados tipos penales como era anterior, ¿no? Cuando hablábamos del encubrimiento, donde acá solamente era el narcotráfico. Ahora, este es un supuesto abierto donde cualquier ilícito puede ser delito precedente. Yo no sé si esto está muy bien, ¿no? Pero bueno, así lo dice la ley. Pero hoy por hoy cualquier ilícito precedente puede ser tomado luego como lavado. Una interpretación, ¿qué es lo que considera? Que en la evasión y posterior lavado no hay dinero negro. ¿Por qué? Porque ese dinero siempre estuvo en la misma persona. Pero esta figura no exige que el dinero pase de una persona a otra, porque también está penado el autolavado, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿cómo lo graficamos esto? Delito precedente, evasión fiscal. Amnistía, que puede quedar desincriminado por la amnistía o por una ley penal más benigna. ¿Qué pasa con el posterior lavado de activos? Hay dos posiciones. Una permanece inmune a cualquier circunstancia del delito precedente y sigue subsistente el lavado. Otra dice que contagia al lavado. Bueno, vamos a ver cuál de estas dos teorías es la que se analiza en estos fallos. Bueno, acá les puse un grupo de normas legales de blanqueo, lo que puede pasar, ¿no? Que la liberación de las acciones penales, lo que equivaldría a lo del 59, inciso segundo del Código Penal, la extinción por amnistía. El alcance de la liberación de las acciones penales derivadas de deudas tributarias y recursos de la seguridad social, y en este caso los efectos de la amnistía no extinguiría el delito de lavado. ¿Qué dice la Corte sobre la amnistía? Es un acto de gobierno, de soberanía, que forma parte del sistema constitucional. Es una potestad del Estado que en determinados casos renuncia a reprimir determinados delitos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hace cesar la condena y sus efectos, pero no las indemnizaciones, ¿no? Es decir, la parte civil sigue vigente. Borra el hecho delictuoso, ¿sí? A diferencia de lo que sucede con... ay, no me sale la palabra. A ver si alguien me dice lo que dicta el Poder Ejecutivo, el perdón. Indulto. El indulto, gracias. Se borra acá el hecho delictuoso, cosa que no pasa en el indulto, se extinguen las penas aplicadas y las personas van a ser consideradas formalmente inocentes. Bien, más o menos, números más, números menos, las condenas de lavado de activos que hemos tenido desde 2019 al 24, estamos en unas 91 más o menos, ¿no? Y de lavado no tenemos demasiado, o sea, los números que me han acercado son tres, entre el 2021, 2023, 2024, pero bueno, son números estándares esto. Vera Cucharo, este es el fallo más viejo de la Cámara de Casación, vamos a ver qué dice, si la evasión
el sobreseimiento de evasión borra también el lavado, contagia también el lavado. Cámara de Apelaciones de Salta del año 2019. Acá había confirmado el decisorio del juez de primera instancia que declaró extinguida la acción penal y sobreseyó a los imputados. ¿Por qué? Porque el contribuyente se habría acogido al régimen de regularización de la 27260. Lo que dicen es que la ilicitud en el origen de los fondos requiere la figura de lavado de activos. Esto se desvirtúa en el caso de que se haya blanqueado esas actividades con la ley de sinceramiento fiscal. Entonces, fallo de primera instancia que dice, se termina la evasión fiscal porque se acoge al régimen de regularización, esto contagia el lavado y por lo tanto no se puede seguir imputando lavado a la persona. Esto llega a la casación. El primer voto es el del doctor Hornos. Y él considera lo siguiente: la liberación del blanqueo de la 27260 no alcanza al lavado de activos, porque no está expresamente contemplado. No alcanza para tener acreditada la falta de participación que ese supuesto evasor tuvo en el blanqueo de bienes de capitales. Y algo muy importante, fíjense ustedes, la ley 27260 de blanqueo no fue sancionada en el contexto de un régimen general de amnistía de todos los delitos, sino solamente para la transparencia fiscal. Esto está muy importante para aquellos que consideran que borrado el delito precedente no hay lavado. Porque, repito lo que dice al comienzo, hay una teoría muy fuerte que dice que se borra el lavado, ¿no? Pero esto es muy importante y lo que va a venir en la otra filmina. La ley de blanqueo no fue sancionada para borrar todos los delitos, sino solamente aquellos de la transparencia fiscal. Por lo tanto, este vocal dice que se revoca la resolución recurrida. El artículo 46 de esta ley de blanqueo también dice algo muy importante, ¿no? que lleva a esta solución. Los sujetos que efectúen la declaración voluntaria y excepcional e ingresen el impuesto especial en caso de corresponder, que establece el artículo 41, y o adhieran a alguno de los títulos o cuotas partes previstos en el 42, ¿qué beneficios tienen? Los siguientes. Primero, no están sujetos a que se le haga una determinación de oficio por incremento patrimonial no justificado. Segundo, quedan liberados de toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e infracciones administrativas. Esto es clarísimo. Quedan liberados, repito, de toda acción civil y por los delitos de la ley penal tributaria, ley penal cambiaria, aduanera e infracciones administrativas. Esto es clarísimo. Este es el tratamiento de excepción que dio la ley de blanqueo. ¿Para qué? Para incentivar a los evasores a que regularicen su situación ante el fisco. Pero no ocurre lo mismo con lavado de activos. ¿Por qué? Porque no está en el inciso B. Miremos el inciso B. Tributario, cambiario, aduanero, infracciones administrativas. Esto no está ahí, entonces no podemos extenderlo al lavado. En la ley de blanqueo fue sancionada como un régimen general de amnistía, pero solo para la parte tributaria, ¿no? Para blanquear y para darle lugar a aquel que no había declarado determinados montos, bueno, que entre en este incentivo de transparencia fiscal. Boriski, el segundo vocal, es coincidente con Hornos. Y Carbajo vota en disidencia. ¿Por qué lo hace? Porque considera que el fiscal, cuando apela el sobreseimiento, no dio argumentos importantes con respecto a la tipicidad de las conductas que considera del delito precedente. ¿Por qué no dio argumentos? Porque dice que los montos de la evasión no superaban el umbral cuantitativo del régimen penal tributario, parece que eran inferiores, sin dejar de reconocer
que en el impuesto a las ganancias del 2014, que era posterior al lavado, excedería el objeto de la investigación. Entonces, o sea, él lo que considera, dice, a ver, hay que rechazar el recurso de casación y si lo rechaza queda firme el sobreseimiento. ¿Por qué? Porque los montos no llegaban, no superaban el umbral y, no obstante, en el 2014 sí hubo un monto, pero esto fue posterior al objeto de la investigación. Bueno, este es un fallo. Vamos a otro también de la casación, la misma sala. Se dicta un sobreseimiento por evasión fiscal por no haber alcanzado los pisos de punibilidad conforme el fallo Vidal, ya conocido de la Corte Suprema, y por aplicación de la Ley 27.541 de moratoria. La evasión era el único delito precedente. Se dicta un sobreseimiento, por lo tanto, acá se considera Córdoba, ¿no? La Cámara de Córdoba, darle el mismo tratamiento al lavado de activos. Habiéndose dictado la amnistía por evasión tributaria, el objeto del lavado de activos resulta también descontaminado, dice la Cámara de Córdoba. ¿Por qué? Porque desaparece el carácter delictivo, no puede ser luego considerado ilícito precedente del delito de lavado. Bueno, similar, ¿no? Lo que se está tratando acá. Desaparece el delito precedente de evasión, esto contamina a este lavado, o descontamina mejor al delito de lavado y también queda desincriminado. El fallo, por supuesto, es apelado, llega a la misma sala de la casación. Primer voto, Carbajo, que ya vimos que él está en contra de esto, rechaza los recursos en razón de que las impugnaciones no explicitan la arbitrariedad. Viene ahora el voto de Hornos y dice algo muy importante. Estamos frente a una organización de una gran magnitud en la que fueron procesados más de 30 personas por asociación ilícita. Asociación ilícita fiscal, alteración dolosa de registros, evasión fiscal agravada, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos. Entonces dice, a ver, ¿qué sucede con el delito de lavado? Acá hay que tener en cuenta que el primero es independiente del segundo. No es necesaria una sentencia condenatoria al respecto. Yo recuerdo que cuando explicamos lavado, lo que decimos es que en un primer momento se pensaba que había que tener una sentencia condenatoria del delito precedente para analizar el delito de lavado. Pero esto luego se determinó que no era necesario, ¿no? Entonces acá señala esto el doctor Ordo, ¿no? El primero es independiente del segundo, la evasión es independiente del lavado, sin que sea necesaria una condena del primero. Por lo tanto, dictado un sobreseimiento en el primer delito o una sentencia absolutoria, esto nada impide que se siga adelante por el blanqueo posterior. Bien, el tipo penal en estudio no requiere que el hecho anterior haya sido un hecho culpable y punible. Solo basta con que sea carácter típico y antijurídico. Entonces, esto también, este agregado, está muy bien. A ver, el hecho anterior de la evasión no es necesario que sea culpable y punible. ¿Por qué? Porque no me hace falta una sentencia condenatoria. Me basta con que sea típico y antijurídico, pero no culpable y punible. Precisamente por eso, porque no necesito una sentencia condenatoria. Entonces, el posterior sobreseimiento de las evasiones por aplicación retroactiva de los montos establecidos en la 27.430 no elimina la figura de lavado que sigue vigente. Cancelar la deuda tributaria no convierte la conducta en lícita posterior. Por lo tanto, revoca la resolución recurrida y Boriski coincide. Acá no analiza lo que para mí es tan claro de la ley de blanqueo, ¿no? Bueno, creo que esto se trataba también de una moratoria.
Bien, me pareció muy importante para que nos quede en claro, yo personalmente coincido con esta teoría de que si hay un sobreseimiento por evasión, esto no desincrimina la figura de lavado, ¿no? Me parece que sería como también eh, estar transgrediendo el espíritu de las leyes que establecen el blanqueo, ¿no es cierto? Que es este plan tan importante de inocencia fiscal, ¿no? Vamos al tercer y último fallo, que es la responsabilidad penal nada más y nada menos que de un contador. Este fallo es bastante reciente, de mayo, mejor dicho, no es reciente, pero bueno, más o menos de mayo del 24. Y eh, fíjense ustedes esto, era una causa muy importante con varios imputados y donde se analiza la responsabilidad de un contador. ¿Por qué? Porque emitió un dictamen para acompañar la solicitud de recupero de IVA por exportaciones en una causa por el delito de apropiación indebida de beneficios fiscales. Eran cuatro, ¿no? A los tres autores se les imputa el delito de evasión fiscal por el impuesto a las ganancias, agravado por el monto y la utilización de facturas ideológicas y materialmente falsas. También el delito de obtención fraudulenta de beneficios fiscales, apropiación indebida de aportes previsionales, todo esto en concurso real. Al contador, como autor penalmente responsable del delito de obtención fraudulenta de beneficios fiscales. Ustedes ahora se estarán preguntando, no, pero a ver, autor es el obligado, pero ahora vamos a ver por qué el fallo llama también autor al contador. Ya enseguida lo vamos a aclarar. Esta resolución de la Federación del Colegio de Abogados del año 2002 es importante para los contadores que realizan auditorías porque les da cómo tiene que ser el marco de actuación de ellos. ¿Y qué dice esta resolución? Tienen que hacerse tareas tendientes a indagar la actividad económica de todos los proveedores que ellos van a tener que analizar para luego emitir un dictamen. Hay normas de auditoría para respaldar los créditos fiscales. El anexo de esta resolución establece que deben verificar cuáles son las pautas mínimas para respaldar ese informe que ellos tienen que firmar, nada más y nada menos, ¿no? Un dictamen donde señalan, señores, esto es correcto, procede la devolución. Tienen que tener una opinión sobre la capacidad operativa del proveedor, o sea, que le da todas las pautas que deben tener en cuenta los contadores. ¿Cuál era el rol de este contador? Además de auditor externo, era un integrante más del directorio, ¿sí? O sea, tenía una doble función, por eso se le pone también autor. Era un integrante más del directorio, pero ¿cómo? Desde la informalidad. Participaba en todas las asambleas de la Sociedad Anónima de Corte Familiar. Tenía una oficina en la empresa y hubo testigos que lo que decían era que el contador trabajaba siempre en la empresa, que realizaba todos los controles de facturación y además delegaba funciones en otros. Tenía un vínculo muy cercano en la vida de la empresa. Entonces, todo esto obviamente no le garantizaba objetividad para dar legitimidad a esos créditos fiscales que luego fueron conseguidos. ¿Qué es el auditor externo? Es un profesional que determina sobre la razonabilidad de los estados contables en base a los documentos que provee el contribuyente. Entonces, a ver, acá podemos pensar, bueno, pero si el contribuyente me da todo falso, precisamente si el contribuyente da todo falso, este auditor externo lo que tiene que hacer es controlar, que también no hace falta que controle todo, pero tiene que haber
un número importante que diga, bueno, esto está correcto, es razonable, cosa que acá no pasaba. ¿Cuál fue su actuación? Bueno, además de estar dentro del directorio, de afuera, ¿no? Entre comillas, era contador. Emitió un dictamen respecto de la razonabilidad y legitimidad del IVA facturado, como dice la resolución. Ese dictamen fue lo que acompañó a la solicitud de reintegro de créditos fiscales. El fisco impugna todo esto y, por supuesto, hace la denuncia de obtención fraudulenta de beneficios fiscales. ¿Qué dice? ¿Qué argumentos utiliza este profesional? Dice, no pude auditar todo porque era muchísimo. Había una gran cantidad de facturas mensuales. Obviamente, este argumento es rechazado, ¿no? Además dice, la cifra en cuestión, bueno, a ver, era ínfima con relación al total. Pero lo que se hace hincapié, bueno, primero que era contador público, tenía muchos posgrados, tenía designaciones como perito en causas judiciales. Por eso también le van a imponer una pena de inhabilitación, ¿no? El nombre de él aparece en todas las actas de asamblea. Y acá se trataba de una reconocida firma pesquera, ¿no? Que, bueno, lamentablemente había sido desmantelada. Este contador tenía conocimiento científico y todo esto, obviamente, inclinó la balanza en su contra, ¿no? Era una persona muy importante dentro de la empresa. ¿Qué dijeron los funcionarios del fisco? Que lo habían visto en las oficinas de la empresa, y esto fue corroborado por otros testigos, desde antes del año 2001, que fue cuando esta RG 1351 no se exigía el dictamen, ¿no? O sea, bueno, la resolución general 1351 ahora exige un dictamen para el recupero. Antes no se exigía. Entonces, ahí hay coincidencia entre los funcionarios de la DGI y testigos de que él estaba en las oficinas aún antes de esto. ¿Qué argumentos emplea el tribunal para condenar? Algo muy cierto, ¿no? A ver, el contador puede elegir entre tomar un trabajo o no. Si lo hace, por supuesto, ese trabajo tiene que ser perfecto, porque está poniendo su firma. Dice, no puede colocarse en un estado de ignorancia deliberada. Es decir, a ver, bueno, yo analicé algunas facturas, pero no tuve tiempo porque eran muchas. Y no me di cuenta que a lo mejor las otras podían ser falsas, ¿no? Ignorancia deliberada muy parecido al dolo eventual no es suficiente para esto, ¿no? Porque, bueno, a ver, si eran muchas facturas, no hubiera hecho su trabajo, ¿no? El contador es un intermediario entre el contribuyente y el fisco. Por supuesto, es un intermediario en este caso, ¿no? Para emitir un dictamen que con su firma pida el recupero. Por su condición de profesional no podía desconocer que su intervención refrendando los informes de auditoría para acceder al reintegro de ese crédito fiscal era necesario y determinante, ¿no? Abusó de su título profesional, ¿no? El contador tiene la responsabilidad de controlar, objetar, corregir deficiencias o errores en la facturación. Es decir, que si hay proveedores apócrifos, estos no pueden estar, ¿no? ¿Qué más siguió diciendo el tribunal? La circunstancia de ser contador lo posiciona de una manera especial respecto del delito que se le imputa. Se hace un análisis de la capacidad económica de los proveedores y ellos no figuraban, no tenían domicilio, capacidad económica, infraestructura, nada, ¿no? La coartada que usó para posicionarse como auditor independiente no tiene cabida. ¿Por qué? Porque tenía participación interna en la vida de la empresa. Bueno, también el tribunal dice lo siguiente que no comparto yo en su totalidad. La ley ha colocado al contador directamente como garante de la indemnidad del bien jurídico. Esto no es que es así siempre, o sea, el contador no es garante, no está
en una posición de garante de todo lo que hace el contribuyente. En determinados casos, por supuesto, como en este, tiene que analizar y decir, a ver, si yo tomo este trabajo, lo voy a seguir adelante. Si no puedo controlar todo, no lo sigo adelante. Pero colocar al contador como garante de todos los contribuyentes, eso me parece demasiado, no estoy de acuerdo. ¿Qué condena le dieron? 2 años de prisión, por supuesto, de ejecución condicional, multa de 50.000 pesos y una inhabilitación por 4 años para ejercer como contador, como administrador de empresas y profesiones afines. Bueno, hasta acá. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Nuevamente nos encontramos con dos excelentes presentaciones y con estos casos que tanto Santiago como Graciela nos han mencionado, me parece que hay disparadores muy interesantes para poder comenzar hoy. Algunas reflexiones. El primer caso, un tema realmente que está provocando situaciones muy encontradas en la jurisprudencia, me refiero al tema del decreto 608, donde este decreto sostenía que los beneficios fiscales del régimen de regularización también alcanza a la asociación ilícita fiscal. No en todos los casos se establecía el decreto, sino en aquellos casos en donde a su vez en ese proceso había determinaciones de deuda, por ejemplo, por evasiones fiscales que habían regularizado en esos regímenes que había provocado en definitiva la amnistía. Es claro que antes de esta ley 27743, que es la que estamos considerando, nunca los beneficios alcanzaron a la asociación ilícita. Esto la jurisprudencia fue absolutamente clara. Lo que pasa que la diferencia en este caso es que tenemos un decreto. Y aquí me parece que este puede ser un tema disparador para la charla, porque los tribunales inferiores, inclusive las cámaras de apelaciones, en ambos casos llegaron a la conclusión de que producía efectos, la amnistía tributaria producía efectos, en definitiva, en la asociación ilícita. El fallo que nos presentó hoy Santiago de la Sala 4 es del 18 de julio, pero después el 20 de agosto, o sea, más cercano todavía a nuestros días, aparece otro fallo de la Cámara de Casación Penal, que es la Sala 2, que termina con una conclusión similar. Y también la sala 2 tiene un voto de mayoría y tiene una disidencia. En este sentido, la sala 2 tiene una disidencia de Jacobuzzi y la sala 4 de Barruetaveña. Esto para plantear que estamos ante un tema realmente, por lo menos, de distintas interpretaciones. Y el otro caso que mencionó me pareció muy interesante, el caso que también mencionaba Santiago, porque la verdad que es la primera vez que vio ese planteamiento, o sea, el tema, ¿cuál es la prescripción para las personas jurídicas? Más allá que en general las distintas salas de casación penal ya se habían volcado en sostener que no había diferencia entre los plazos de prescripción según se trate de una persona humana o de una persona jurídica. Pero en este caso la interesante interpretación que se hace es que en el caso de las personas jurídicas no hay pena de prisión. Entonces, al no haber pena de prisión, toma del decálogo de las penas, toman aquella que implica una sanción más grave, que es la inhabilitación, y la inhabilitación tiene justamente 5 años como pena, y por lo tanto de ahí sale el argumento de la prescripción de los 5 años. Obviamente, esto es ingenioso, pero bueno, no tuvo cabida tal cual hemos visto en la interpretación que se señalaba. El tema de la doble vía
muy interesante el fallo de la Corte. Realmente hay dos aspectos que analiza la Corte, o mejor dicho, la jurisprudencia anterior. Uno es la parte del impuesto a las ganancias, tal cual esto fue expresado por Graciela, pero me parece que realmente lo más importante que tiene el fallo son las dos disidencias de los dos vocales cuando hacen todo un reconto y interpreta, para mí un excelente análisis, interpreta distintas normas de la ley penal tributaria, pero en definitiva, después de todo este recorrido, llega a una conclusión para mí que es la más importante, que además no hace más que reiterar una posición anterior de la Corte, en el sentido que la decisión del juez penal respecto de la materia de los hechos, tal cual establece la ley, hace cosa juzgada para el contencioso. Esto es para mí el tema central de todo el fallo y esto apunta contra alguna decisión del Tribunal Fiscal y obviamente contra la posición del propio organismo fiscal, que no comparte esta posición, hoy sigue con la posición distinta, y aún de algunas salas del Tribunal Fiscal que también están ante una posición distinta. Por eso me parece que este es otro argumento muy interesante. El tema que planteaba Graciela, otro tema que también puede provocar, me imagino que una discusión interesante en este debate, es el tema de la amnistía tributaria, el tema de la amnistía tributaria que se logra a través de un blanqueo, blanqueo que termina borrando el delito. Y entonces acá se presenta este tema tan interesante. Si al borrar la evasión, al borrar el delito, que es el delito precedente de lavado, ¿qué pasa con respecto al lavado? La posición que en los dos fallos, también en la misma sala de casación penal, que dice que en definitiva no tiene efecto, o sea que el proceso de lavado tiene que seguir analizándose, pero las cámaras federales, en ambos casos, la de Córdoba y la de Salta tienen una posición absolutamente opuesta a esta. Justamente tomando el criterio de la Corte de lo que es la amnistía, de lo que es borrar el delito, termina diciendo que no hay delito precedente y si no hay delito precedente no puede haber lavado. Posición que en definitiva, como hemos visto, descarta casación penal. Y el último tema, un tema que para todos los profesionales colegas es muy importante para señalar esta situación que se produce de un contador que es el profesional de un dictamen profesional, este dictamen profesional que se presenta ante el organismo fiscal como requisito previo para el recupero de IVA de exportaciones y donde justamente por ese recupero la administración tributaria le imputa el delito de justamente haber cometido el delito por esa apropiación en función de haber existido facturas apócrifas. Y entonces acá se produce realmente el problema de la responsabilidad o no del profesional. Y yo creo que un tema que podría ser un tema para discutirlo también sería el siguiente. Si el profesional sigue las normas profesionales, en este caso esa resolución de la Federación de Consejos, si sigue las normas profesionales, ¿sería suficiente para que le sirva como paraguas ante un proceso penal? Vamos a, por lo que explicaba Graciela, vamos a comentar que en este caso el profesional no cumplió con esas normas, ¿no? Pero estoy cambiando el ejemplo. Si lo hubiese cumplido, ¿qué hubiese pasado en esa situación? Nosotros bien sabemos que el profesional no actúa dentro del marco de la legalidad de la factura, sino lo que hace es tomar un muestreo y en base de ese muestreo determina la razonabilidad de la existencia de ese crédito. Con lo cual, este es otro tema realmente que puede dar lugar a una muy larga discusión. Así que bueno, señalados los puntos, me parece que llega el momento tan interesante en estos encuentros del intercambio de opiniones y quisiera darle en primer lugar la palabra a nuestro amigo Cristian Fabri, que siempre nos acompaña en estos espacios y siempre tiene comentarios muy interesantes para hacer. Muy buenas tardes, Cristian.
Buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, me parecieron muy buenos los fallos. El primer fallo de Santiago, Santiago que también se llama el fallo, a mí lo que me llama la atención es que lo que a mí me llama la atención si un decreto reglamentario puede incluir la amnistía de un delito. Porque si el Poder Ejecutivo no puede de ninguna manera introducir en algo en el derecho penal y en el derecho impositivo, ¿por qué puede amnistiar? ¿De dónde sale la facultad de amnistía del Poder Ejecutivo? Así que me parece que de ese punto de vista el decreto es inconstitucional para mí. Segundo, eh, la cancelación de la deuda. En una asociación ilícita, si no hay determinación de oficio de qué perjuicio produjo esa asociación ilícita, es difícil cancelarla. Y acá aparentemente no hubo cancelación, no hubo determinación de oficio. El fallo de Barrotaveña dice que la ley no le prohíbe, no prohíbe introducir a la asociación dentro del régimen de amnistía a la asociación ilícita. Sí, pero no lo prohíbe ni lo autoriza. Después, el tema de Graciela, el de Curel, el de la Corte Suprema. La Corte Suprema, como dijiste vos, valora sobremanera la cosa juzgada, la cosa juzgada. ¿Y por qué en este caso valora la cosa juzgada? Porque los tribunales penales analizaron la materialidad del hecho, o sea, fueron al fondo de la cuestión. No es que desecharon la causa por una cuestión formal, sino por una cuestión material. Fueron al fondo y dijeron, acá no hay delito. Entonces es imposible que se vuelva a valorar eso. Respecto al lavado y el blanqueo, este, no entiendo cómo puede blanquearse una deuda tributaria cuando hay una denuncia de lavado, cuando el lavado es una de las formas de exclusión de la moratoria, que puede hacerla caer. Entonces, si la puede hacer caer, no se puede, de ninguna manera se puede blanquear la evasión. Ahora, el otro punto de vista, el lavado. Si no hay delito previo, ¿hay lavado? No hay lavado. Para que haya lavado, el artículo 303 dice que tiene que haber un ilícito penal. No importa si hay condena o no, tiene que haber un ilícito penal. Y si no hay ilícito penal, porque fue declarado sobreseído la persona, porque materialmente dijeron esto no es delito, no hay lavado. No es un delito independiente de su antecedente, que es el delito previo. En eso yo creo que la jurisprudencia no está acorde con la ley. Y respecto a lo que vos decís, si el contador hubiese cumplido con todas las normas, ¿qué postura tendría frente a la causa penal? Evidentemente tendría una excusa para decir y una causa de justificación, que cumplió con todas las normas. Ahora, la razonabilidad del cumplimiento se va a analizar. Eso no lo vamos a poder evitar nunca. Bueno, y felicito a los expositores. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Yo quería hacer una reflexión sobre tus reflexiones, dos puntos básicamente. El primero está referido al tema del decreto reglamentario, el Poder Ejecutivo, si el Poder Ejecutivo puede llegar en definitiva a dar este beneficio. Bueno, me parece que hay una vuelta. Primero que algunos de los jueces se volcaron por esta posición, o sea, se volcaron por si quieren inconstitucional, porque el decreto excedió el marco de la ley. No todos, pero algunos se volcaron en eso. Ahora, creo que la vuelta sería la siguiente. El decreto no establece el beneficio para todos los imputados por asociación ilícita, sino solamente en aquellos casos en donde existió una determinación de la deuda, por ejemplo, por una evasión, por esa evasión se entró en una regularización respecto de la cual le corresponde la amnistía y además en el proceso hay una asociación ilícita, o sea, son dos cosas juntas que hay.
Está la asociación ilícita, sobre la cual no hay determinación de deuda ni puede existirla, y está la evasión en el mismo proceso sobre la cual se regularizó y entró la amnistía. Entonces yo creo que el decreto intentó contemplar solamente esta situación, no todos los casos de asociación ilícita. La asociación ilícita sola no estaría dentro del decreto, no estaría beneficiada, y sí estaría en el caso en que dentro del proceso exista una evasión con determinación de deuda que se hubiese blanqueado y por lo tanto entra la amnistía, con lo cual le expande este beneficio. La interpretación, yo creo que intentó hacer el Poder Ejecutivo, es que en este caso estaría dentro de este marco de la ley. Comparto, en definitiva, que creo que hay un exceso reglamentario. Y en lo que hace la determinación de la deuda, que es el otro tema que vos estás planteando, bueno, es eso. En este caso, vamos a decir la verdad, que no surge con claridad el fallo, ¿eh? Pero me parece que hay que interpretarlo, que cuando habla de la determinación de la deuda, en el caso existió además una imputación por evasión fiscal y que por esa imputación de defraudación fiscal se hizo el blanqueo. Y además hubo una imputación por asociación ilícita. Entonces, cuando el decreto habla de determinación de la deuda, no se refiere a la determinación de la deuda de asociación ilícita que no existe, sino a la determinación de la deuda de la evasión fiscal que tendría que estar junto con la asociación ilícita. Esa es mi interpretación, por lo menos, de lo que surge de este fallo. No sé si vos, Santiago, querés comentar algo al respecto. Sí, del fallo no surge claramente la declaración de inconstitucionalidad, ¿no? Del decreto. Se han cuidado, creo, los jueces, pero bueno, nada, comparto también que es delicado la inclusión del delito de asociación ilícita. Pero si bien entiendo eso, de toda la jurisprudencia que hay de la Cámara Federal de Casación Penal, nada, es un delito en abstracto, ¿no? No requiere que se configure ninguna evasión puntual, es lo que dice la jurisprudencia y la doctrina. Con lo cual, más allá de que se haya extinguido la acción, el tipo penal, como dice el voto de mayoría, para mí continúa la asociación ilícita. Es lo que surge del fallo y creo que es lo más acorde a la jurisprudencia y doctrina vigente. Sí, inclusive en este fallo, quizás también nos llama la atención que la defensa plantea el tema de la ley penal más benigna. Bueno, esto también tiene una explicación, ¿no? En realidad, este contribuyente había entrado en una regularización anterior. Con esa regularización lo hizo por la parte de evasión, no por la parte de asociación ilícita. Se le aplicaron los beneficios y cuando aparece la ley 27743 y el decreto 608, sin hacer nada más, justamente la defensa le pide, por la ley penal más benigna, le pide la aplicación de los beneficios también a la asociación ilícita, que como vemos no ha funcionado. Carlos Fromen, muy buenas tardes, Carlos, un gusto en tenerte también con nosotros. ¿Qué Y tal? ¿Cómo les va? Buenas escuchamos tu tardes, reflexión. Santiago. Buenas tardes, Cristian. Bueno, Graciela, agradecerles también a Graciela y a Santiago. Entré un poquito más tarde. No, simplemente, nada, comentarles ahí porque Graciela habló del artículo 19 de la ley 24769. Y bueno, y acá nosotros con el doctor Mario Broski escribimos ya en el 2003, en el año 2003, en los límites al poder fiscal con respecto a la reforma del artículo 19 por el tema de la convicción administrativa, precisamente en la revista del Centro Penal Tributario. A raíz de que cuál es la convicción administrativa, en ese momento se aplicaba bastante ese criterio, sobre la base también de que no se sabía en realidad cuántas causas, según la convicción administrativa, podían ser archivadas y cuántas otras no, lo que daba evidentemente algún pedido o de algún funcionario, ¿no es cierto?, que no fuera de buena fe o de leal o lo que fuere, a determinadas cuestiones pedir. En este caso no hay, por la convicción administrativa, no se comete delito, no da lugar para iniciar una acción penal y en otros sí. Bueno, eso lo escribimos hace varios años atrás.
Y después lo que me está llamando la atención, Humberto, y al resto lo que veo, es que en vez de utilizar el artículo 15 de la ley 27430, el delito de asociación ilícita fiscal, se está aplicando directamente el delito en base al artículo 210 del Código Penal, como bien dijo Santiago, que es un delito autónomo, ¿no es cierto? Como jefe o organizador, y a su vez se le agrega intermediación financiera y lavado de activos, cuando en realidad lo que estamos hablando es de una causa penal que está en trámite, no voy a decir los datos ni nada, pero que está en trámite de facturación apócrifa. En realidad, toda la maniobra es una maniobra impositiva con otras aristas, pero bueno, esto también es para tenerlo en cuenta porque me puse a revisar varios fallos y hay muchos juzgados, tribunales orales federales que están optando directamente por la figura del artículo 210 del Código Penal. Bueno, nada más, agradecerles como siempre. Muchas gracias. Así es, efectivamente eso ocurre. Pablo Robledo, ¿cómo estás, Pablo? Un gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Un gusto en tenerte también acá con nosotros. ¿Cómo le va, Eh, doctor? Es un gusto te, verlo tanto tiempo. te escuchamos, Pablo, si quieres hacer alguna reflexión. No, estoy en el video porque no sé cómo sacarlo, pero no, no tenía previsto Bueno, ninguna pregunta. O de hecho ya bueno, los anteriores, eh, anteriores interrogantes que plantearon abarcaron las curiosidades que yo tenía. bueno, muchas gracias, Pablo, No, bienvenido. por favor. Mario Broski, Mario, un placer siempre tenerte con nosotros. Bueno, hay algo. A ver, Mario. No te estamos escuchando, Mario. Quería preguntarle si del resto de la gente alguien prende la cámara y quiere hacer alguna observación, reflexión. Gustosamente lo escuchamos. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, ahora sí. No, quería felicitarlo al organizador, como siempre, por hacer este tipo de reuniones y demás está decir a los oradores. Bueno, yo comparto y suscribo lo que dijo el doctor Cristian Fabris. Gracias. Todos los casos, en todos los casos que él mencionó. Yo lo suscribo igual, lo hubiera dicho igual que lo dijo el doctor Fabris. Ahora, yo me voy al caso del contador, porque yo tengo una obsesión con la actuación de los contadores públicos. Y ayer, justamente vos mencionaste el caso del contador que firmó un dictamen porque no lo podía firmar un funcionario de la DGI o de la AFIP. Y Marco Sequeira mencionó el caso de seguridad y custodia también. Acá el tema en que nos vemos enfrentados es que este contador tuvo poca defensa por lo que yo siempre digo. El código de ética profesional que rige a los contadores públicos permite al contador público, en su defensa, exhibir sus papeles de trabajo. No le tiene que pedir permiso ni autorización en ese caso, porque está asumiendo su propia defensa personal y puede exhibir los papeles de trabajo, que nunca los debe exhibir ante los funcionarios de la FIP, ante los funcionarios de la FIP o de ARCA en la actualidad, porque esos papeles son como las historias clínicas que tienen los médicos. Ningún inspector le puede ir a pedir a un médico psiquiatra que le dé en el acto una historia clínica porque el abogado del contribuyente alegó demencia o senil o la que sea.
para haber hecho el acto de evasión. Entonces, los papeles de trabajo están asimilados a las historias clínicas de los médicos. No se pueden exhibir sin consentimiento del cliente. Yendo al caso, yo creo que el contador público acá adoleció de varios temas. Primero, a mí me dio la impresión de que estaba como en relación de dependencia, el contador público. Estaba permanentemente en la empresa, tenía una oficina a su disposición, no sé si tenía empleados de la misma empresa, no sé cómo funciona eso sí que lo desconozco, pero sí que tenía una oficina. Hubo testigos que corroboraron que este contador tenía una propia oficina. Y después alegar que no podía revisar toda la documentación, a mí me parece impropio de un profesional en ciencias económicas matriculado en el Consejo Profesional del que sea. Eso no se puede alegar como argumento. Es una obligación del contador público realizar su trabajo, como corresponde. Y después me voy al tema que planteaste vos, que me parece muy interesante el tema, y que el doctor Fabris también lo tocó, que es el tema de qué hubiera pasado si este contador público hubiera cumplido con esa norma, con la resolución 271 de la FAPSE. Bueno, hay que ver en qué medida lo hubiera cumplido también. Porque, ojo, yo puedo cumplir todos los puntos, pero hay que ver en qué medida yo satisfago la tarea a que me obliga la Federación de Consejos. Entonces, habría que analizar, y en eso también coincido con el doctor Fabris, habría que analizar en qué medida y en qué punto lo cumplió y en qué punto no lo cumplió. O si cumplió todo, también en qué medida cumplió todos los puntos. Nada más. Agradezco la deferencia de haberme hecho hablar. Gracias, gracias Mario. Bueno, de parte de los expositores, no sé si quieren hacer algún comentario por esta última manifestación. Graciela, Santiago. No. Bueno, Sí, Humberto. perdón. Sí, sí, adelante, adelante. A Cristian, viste Cristian que en el fallo dice que como no hace falta sentencia condenatoria en el delito precedente, ellos dicen la casación, a mí me basta con la conducta típica y antijurídica, porque no me hace falta analizar culpabilidad y punibilidad. Entonces, la conducta fue típica y antijurídica, y si nos la analizamos, sí, porque había evasión, ¿no? Creo que también esa vuelta ayuda a decir que no estaría descontaminado el lavado. No sé qué pensás. Yo por lo que dijiste vos del fallo, lo que leíste vos, ahí yo vi dos delitos que habla casación. Hay un delito que el primer voto, creo que es el primer voto dice que no se alcanza la punibilidad, lo que significa que ahí no hay delito tributario. No hay Sí, conducta típica, no puede haber conducta típica, o sea, no hay delito tributario. En perfecto. cambio, del fallo de Ordos habla de la asociación ilícita tributaria. Aparentemente está vigente todavía, continúa ese delito, o sea, no ha sido resuelto. Lo que yo digo es que cuando el ilícito punible es investigado, pero es declarado, como se llama, sobreseído, o hay elementos que no se encuentran configurados, no puede haber lavado, porque el lavado necesariamente exige un ilícito punible, objetivamente punible. Yo no digo que sea delito o que ya tenga sentencia, no, que por lo menos objetivamente sea punible, que la evasión que se alcance la cantidad de dinero que exige la ley de penal tributaria, la cuantía. Pero vos, o sea, supongamos que esto se da. A mí no me bastaría con analizar que fue típico y antijurídico. Con Si eso fue yo, sobreseído, si está investigándose, sí, pero si no se está investigando porque se sobreseyó, no tenés lavado. claro, pero se sobreseyó por una causa, o sea, por la Y bueno, amnistía, ponele.
pero fue No, típica y antijurídica la conducta. la amnistía, la amnistía a mí me Por el resulta, blanqueo, ponele, por el blanqueo. pero el blanqueo me resulta raro porque el lavado prohíbe el lavado hace caer al Sí. blanqueo. Ese es el tema. Entonces hay delito. Si hay delito, hay lavado. Ujú. Si hay un ilícito punible, hay lavado. Si no hay un ilícito punible porque hay sobrecimiento o no se alcanza el monto, no hay evasión porque no se alcanza el monto, o la evasión porque sobreseída, pues se dijo que se actuó perfectamente dentro de las normas tributarias, no hay lavado. El Sí. lavado Vamos exige un a ver, ilícito punible. a mí me cuesta, vamos a ver esto si se apela y llega a la Corte, a ver qué dice la Corte, ¿no? En este tema, porque es un tema muy interesante, ¿no? O sea, ¿qué Sí, pasa sí. con el lavado, ¿no? Sí, el blanqueo me resulta raro, que se haya blanqueado cuando hay lavado de dinero. Me resulta raro. O sea, es Sí, contradictorio con la misma ley. Y lo demás, bueno, yo tengo la postura. Si no hay hecho punible, no hay lavado. claro, claro, claro. No es un delito Bueno, independiente. Eh, queda mucho para hablar interesante, sí, sí, muy interesante. sobre todo esto. Como llegamos al final, quería invitarlos a ustedes para la próxima reunión, que va a ser la primera del nuevo ciclo del sistema acusatorio penal, que lo vamos a tener a partir del 10 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires. Así que empezamos un ciclo de reuniones sobre este tema, 27 de agosto. Carolina Robiglio y Marta Nercellas va a estar a cargo de este tema. Gracias a todos y hasta la próxima.